El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos hoy en directo. Estaremos hablando sobre un tema muy interesante que le interesa tanto a padres de familia, docentes, niños, adolescentes. Estaremos hablando sobre la timidez escolar y hablando un poco sobre ese silencio y miedo que a veces pueden sentir los padres de familia frente a esa condición de un niño tímido. Para iniciar, quiero contarles que la timidez puede ser sencillamente una condición de temperamento, una condición innata que puede ser manejada de manera que no se convierta en una patología. Es algo normal, pero vamos a analizar hoy en el programa si hay condiciones del entorno, del medio ambiente, que pueden repercutir en que un niño o una niña tímida conviertan esta timidez en algo patológico, pero también muy importante hablar sobre esta condición como una condición normal que si se desarrolla dentro de un entorno, un ambiente adecuado, no tiene absolutamente ningún problema. Vamos a empezar nuestro programa de hoy viendo una nota en la que Abdiel Mateus Herrera, un joven de la institución educativa San Roberto Bellarmino, nos cuenta cómo ha ido superando la timidez. Para mí la timidez es más que todo como esas cosas que uno le impiden realizar lo que uno como más desea, no por miedo a que uno las haga mal, sino por miedo como que al rechazo o a lo que le digan o a lo que le hagan a uno, por el simple hecho de tener una idea o una opinión. Generalmente se manifiesta con el miedo escénico muy representativo en los muchachos. La capacidad de argumentación se reduce al máximo, bien o mal, o puede ser, o principalmente por problemáticas que traen del entorno social que ellos en los que conviven. Yo siempre más que todo procuro hacer las cosas cuando ya tengo la total certeza de lo que hago. Pues yo desde pequeño siempre he sido muy cauteloso a la hora de hacer las cosas. Pues por el lado de mi familia siempre recibí un apoyo, así como cosas tímidas más que todo en el colegio de pequeño. Bueno, cosas así, por ejemplo, algo así que me acuerdo fue coro que en segundo, que yo no sé qué era lo que estaba haciendo, creo que era una tarea de artística y yo estaba haciendo un dibujo y unos compañeros empezaron a burlar, pues no sé si fue por timidez, yo no sé, me quedé callado, pues no sé, en esos momentos así, o más que todo fue de pequeño. Yo de grande pues ya he sido cauteloso, pero cuando hago las cosas las hago cuando ya tengo la total certeza. Las capacidades que él maneja son muy altas, pero de pronto ese miedo escénico, entre comillas, que él ha manejado o que manejaba, se pierde en espacios como estos, en espacios donde él se siente libre, donde nadie lo obliga, donde sus objetivos con la huerta son más por convicción que por obligación, y se genera ese espacio. Si ellos están sumergidos en un espacio adecuado, donde se sienten libres de interactuar, también se van a sentir libres de hablar. Yo siempre he intentado una vaina con los compañeros que de vez en cuando me piden así ayuda, como para discursos o cosas así. Yo lo que más les digo es que usen como el control de las manos, para enfocar lo que uno quiere decir por medio de las manos. No es centrarse solo en la palabra, sino usar los aspectos de las manos y los ojos para desenfocar como no pensar lo que los otros dicen, sino ir diciendo lo que uno piensa. Lo más importante y lo que yo más busco, especialmente con jóvenes como Abdiel, como Miguel, como muchos estudiantes que uno reconoce con alta potencialidad y con altas capacidades cognitivas, entre comillas, es invitarlos a que hagan parte de proyectos, en mi caso, proyecto ambiental y club científico. Cuando ellos hacen parte de los proyectos es cuando uno se da cuenta de esa capacidad que ellos tienen de argumentar y generan
una pérdida de miedo escénico en el cual uno se asombra. Hay que verlos cuando se sumergen en algo que les gusta, ya ellos no son los que escuchan, sino los que proponen, sin miedo. Mira, así como mensaje para todo el mundo, o sea, lo que uno hace o desarrolla son cosas que uno decide, pero más que todo, para que esas personas suelten la timidez, centrarse en la familia, o sea, no creer que la familia está fuera del tema, sino unificar a la familia, porque muchos creen que pueden quedarse con el problema solos, no actuar. Eso es, mejor dicho, cooperar con la familia, porque lo que yo hago con la granja es algo que a mí me gusta, es como un hobby, pero en sí los problemas uno los puede calmar desde la casa, porque uno desde la casa es que le enseñan, desde la casa es que uno puede hacer que esos problemas se disminuyan o se desaparezcan. Abdiel nos hace una muy buena ilustración para entrar en contexto. Vamos a entrar en este momento en la consulta para hacer todas las preguntas al respecto de este tema que tiene que ver con la timidez, con el desempeño escolar, con el desempeño en la familia, con todo lo que tiene que ver con el mundo social de los jóvenes, los niños y las niñas. Entramos en la consulta. Quiero presentarles a Julio César Cardona. Él es neuropsicólogo infantil y está acompañándonos para responder todas esas inquietudes que tenemos al respecto. Julio César, bienvenido a Red Vital. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los televidentes. Y bueno, estoy a sus órdenes en lo que pueda colaborar. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. También nos acompaña Natalia Barrientos. Ella es docente de la institución educativa San Roberto Belarmino, licenciada en educación especial. Natalia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y nos acompañan tres jóvenes de esta misma institución educativa que nos van a contar un poco sus experiencias, tanto en el desempeño académico como en su vida familiar y social. Ellos ahorita me decían que había momentos o etapas de su vida en las cuales se habían sentido tímidos, y a partir de esos testimonios que ellos nos narren hoy, del testimonio de Abdiel, podemos empezar a hacer preguntas para que ustedes también vayan teniendo su listica en casa. Más adelante, cuando entremos en zona interactiva, recibimos sus preguntas y ya les voy a dar cómo entran al chat para que de una vez vayan entonces haciendo sus comentarios y si quieren sus preguntas también, que aquí estaremos para responderles. Estos jóvenes son Juan Diego Quiseno. Hola Juan Diego, bienvenido. Buenas, muchas gracias por la invitación, y la idea es aportar de un poquito de la visión de los jóvenes que somos realmente los más afectados. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Juan Diego, muy interesante. Johan Duque también nos acompaña. Hola Johan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros aquí en Red Vital. Y David Steven González. David, ¿cómo te va? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Acá estaremos hablando sobre la timidez y aportando lo que más pueda. Bueno, les agradezco mucho su compañía. Julio, yo iniciaba hablando y diciendo que la timidez era una condición normal, no podemos hablar de timidez como una patología. Sin embargo, los padres, los docentes o muchas personas encargadas de la educación de niños, niñas y jóvenes nos preocupamos muchas veces porque los vemos tímidos, de pronto no muy participativos. ¿Qué es exactamente la timidez? ¿Cuándo podemos hablar de un patrón normal y cuándo podemos hablar de una patología? Bueno, empecemos por lo simple. Timidez viene de temor, ¿no? Entonces lo que predomina en una persona tímida es el temor, ¿ya? Pero la timidez que todos sentimos es una emoción universal de todos los seres humanos. En unas personas va a estar más acentuada que en otras. El problema de la timidez no es en sí misma la timidez, sino que la timidez paralice, que la timidez abarque, digamos, o frene como el desarrollo de una persona. Eso es en términos de la timidez. Y hay otra variable que tú mencionabas ahora, que es el temperamento. El temperamento es lo que permite saber en una persona específica cuál es la emoción que predomina. Entonces uno ve personas que son alegres o predomina la alegría, el estado positivo, personas que predomina como el pesimismo, como el mal humor,
o personas en las que predomina el temor, la aprensión. Entonces, el temperamento es una variable que está con nosotros desde que nacemos, tiene un componente altísimo biológico, y uno lo ve en los pequeñitos cuando nacen, que son, por ejemplo, los bebecitos que posteriormente van a ser preescolares tímidos, son niños más reactivos, cuando, digamos, están a los 7, 8 meses, los niños responden con temor ante los extraños, pero ellos responden con más temor, se demoran más en adaptarse, las mamás refieren, son más difíciles de calmar, lloran más. Y a medida que van creciendo, tú vas viendo que son niños que ante los estímulos reaccionan más fácilmente con temor, ¿no? Entonces, eso es importante porque en un gran número de niños, esa es su naturaleza. Y lo digo porque muchas veces el común de las personas piensan que el temperamento inhibido o tímido es un problema y resulta que es una forma de ser, ¿sí? Que no es algo que se va a curar, no, es una forma de ser. Y los tímidos, sin pasar el límite que estamos hablando ahorita, tienen unas fortalezas muy grandes. ¿Cuáles son esas fortalezas que puede tener un tímido? Un tímido generalmente está asociado a un niño que es capaz de persistir más tiempo, tiene mejores niveles de atención. Lo que ocurre es que cuando se pasa la timidez ya patológica, problemática, obviamente el ruido, el corazón, el susto, pues no le permite al niño concentrarse, pero si el niño está tranquilo y eso no es lo que predomina, es un niño que es más concentrado, es más persistente en las ideas, en las cosas que le apasionan. Cuando hablamos de un niño, una niña tímida, podemos estar refiriéndonos también a esa característica que tiene que ver con la introversión, sí, con ser reservado, prudente, cauteloso. Sí. Sí, es decir, un niño tímido que lo es en la mayor parte o en todos los ambientes, o ese es lo que predomina, es un niño introvertido. Introvertido es que está volcado hacia él, ¿no? Sí. Entonces está pensando qué voy a decir, cómo me están viendo, será adecuado, no será adecuado. Mientras que un niño extrovertido es más volcado hacia afuera y no está pensando tanto eso. Y eso, ser introvertido o extrovertido, que son como las bases de la personalidad, siempre están. La gente siempre dice, digamos como en el lenguaje popular, en los refranes, genio y figura hasta la sepultura. Pues eso va a permanecer. El temperamento es lo que le permite a uno decir, yo he sido y soy el mismo, aunque realmente uno no es el mismo, uno ha cambiado. Sí, claro. ¿Sí? Hay algo importante, Julio, y hemos hablado de dos factores importantes. Hablábamos, o nos decías, que tiene que ver mucho con eso biológico, con eso que trae el ser, con algo que es innato. Pero si entramos a hablar un poco de los factores ambientales, de aquello que se desarrolla en la familia, en los primeros años escolares, podríamos hablar de un manejo adecuado o inadecuado para el niño o la niña tímida. Si hablamos de que la timidez tiene que ver con el temperamento normal, ¿cuál podría ser ese manejo que sea inadecuado y que ya nos lleve a una patología? Muy bien. A ver, uno a veces observa en consulta o en observaciones así espontáneas entre madres e hijos que, por ejemplo, el niño nació tímido y la madre es extrovertida, ¿sí? Porque eso se puede dar. Entonces el niño es un niño de una respuesta normal como la de cualquier otro niño, pero necesita más tiempo, no es un niño que hable de una y rápido. Entonces si a veces se encuentra, digamos, como esa pareja madre-hijo en la que la madre espera que el niño responda rápido, que lo haga como el vecino, como el niño que aparece en los medios, que generalmente es muy extrovertido, pero que no es el único niño. Entonces obviamente el niño empieza a experimentar que hay algo que no es adecuado, ¿no? O uno lo ve, por ejemplo, los papás siempre quieren que los niños saluden, sí, pero el niño de 3 años se está encontrando con unos abuelos que por primera vez ven. Y entonces el niño son extraños, entonces el niño responde con aprensión, con temor, salude pues, mire, es que usted no se lo... pues hola, di gracias, exacto, por favor, esa presión. Exacto, y uno ve que el niño está con temor, está paralizado, no es mala educación del niño, entonces empieza el niño como a sentirse con esas pequeñas cosas como inadecuado, cuando es darle tiempo al niño y el niño empieza a esbozar una sonrisa, a saludar, ¿sí? Digamos el niño tímido. Otros ambientes que hacen que estas variables se vayan complicando, el ser tímido, es por ejemplo colegios muy tumultuosos
y sobre todo, cuando digo de muchos estudiantes, porque no permiten que el niño tímido logre intimidad, o sea, logre ahondar en la amistad, ¿no? Ser amigo no es tener 10 amigos, 20 amigos, pues como ahorita hoy en día en Facebook, entonces tengo 1500 amigos, no, tener amigos pueden ser 2, pueden ser 3, y el niño tímido generalmente tiende a tener pocos amigos, pero a profundizar con ellos, ¿sí? Mientras que el otro cambia y cambia y cambia. A veces en algunos colegios se dan prácticas y es, el niño está en primero de primaria, empieza a construir por primera vez una amistad, ¿no? Y para el año siguiente entonces lo revuelven, como las fichas de dominó. Y a veces en los colegios se justifica, no, es que el niño se va a enfrentar a un medio donde es cambiante las personas, pero es que está en la niñez, está construyendo amistades. Entonces, digamos, eso puede favorecer otras cosas, pero en los niños tímidos no le favorece. Voy a dejar, Julio, en este punto para que analicemos un poco más cuáles son todas esas variables escolares, cómo puede ser, digamos, ese manejo adecuado para los niños tímidos. Y me gustaría preguntarle a Natalia, tú como docente en este momento de quinto, ¿cuáles son esas variables que observas en tus niños, en tus alumnos, en este recorrido que has tenido como docente y educadora? Lo más importante es la educación primaria en el niño. O sea, Julio hacía referencia a algo del sistema, y es que el niño está en constante cambio, pero por el sistema, ¿cierto? Sí. Los docentes nos encontramos frente a un grupo de 40 niños, 40 personalidades, y es tarea de nuestra observar cada niño en la cotidianidad, ¿cierto? Las variables que uno encuentra depende de las características de cada niño. Entonces, la tarea nuestra es observar el factor de riesgo que está presentando el niño frente a esa amenaza cualquiera para poder intervenir. Y se basa prácticamente en las estrategias que podamos. Se me ocurre aquí preguntarte, cuando hablamos de aulas en las que hay 35, 40, a veces un poquito más de niños, ¿qué piensas tú como docente? ¿Es fácil alcanzar a conocer a aquellos niños que de pronto tienen factores de riesgo? ¿Es fácil prestarle atención a aquel niño que necesita que se intervenga con distintas estrategias? ¿Cómo lo ves en grupos que a veces son tan numerosos como los que tú nos nombras, 40 niños? Es fácil si se le brinda herramientas, pero y si se trabaja en comunidad, ¿cierto? Gracias a Dios, pues la comunidad educativa encierra a papás, directivos, docentes y profesionales, porque las recomendaciones que todo profesional nos puede hacer es primordial en la tarea de educar al niño, ¿sí? Y en la observación que yo como educadora pueda tener con el niño, ¿cierto? Si es como, o sea, si él me está si yo puedo percibir en él su factor de riesgo, yo puedo intervenir con diferentes estrategias. Has tocado 3 puntos importantes que quiero que luego de los comerciales los sigamos analizando, y tienen que ver con la observación, estar atento a todos esos alumnos que forman parte de un grupo y esas herramientas y estrategias con las cuales se puede intervenir. Les voy a contar sobre una encuesta que tenemos para que participen y para que pensemos un poco también en esta charla que tenemos, cuál creemos que puede ser el factor a la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la principal causa de la timidez extrema en el ámbito escolar? Ahí lo están viendo en pantalla. A, una educación basada en la comparación con los otros. B, un miedo extremo a perder la aceptación de los demás. C, una comunicación familiar basada en el castigo y la violencia. D, dificultades de aprendizaje que provocan inseguridad. Participen, lo pueden hacer a través de Facebook. Recuerden que también tenemos el chat abierto para que se empiecen a comunicar. Entran a la página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. En la parte superior van a dar clic donde dice señal en vivo. Recibimos entonces sus preguntas y sus comentarios en el chat. Ustedes son nuestra razón de ser. Lo que nos pregunten, lo que nos comenten ahorita, con sus llamadas, estaremos muy contentos porque nos encanta que participen. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales importantes y ya regresamos.
Seguimos en Red Vital hablando sobre la timidez, analizándola primordialmente como un factor normal, pero teniendo en cuenta que hay manejos, estrategias que tienen que ver mucho en cómo esto se desarrolle, si se complica o si sencillamente sigue como una condición normal y manejable. Pero antes de que sigamos hablando, quiero contarles, Teleantioquia y Antioquia están presentes en los Juegos Olímpicos. Y nuestro compañero Raúl Guarín de Teleantioquia Noticias nos tiene un informe desde Londres. Antioquia en los Olímpicos. Patrocina Gobernación de Antioquia. Antioquia, la más educada, le apuesta al talento y a las capacidades de nuestra gente. Hola, muy buenas tardes, saludo especial desde Londres y nuevamente con un avance especial de este cubrimiento de los Juegos Olímpicos que realiza Teleantioquia por primera vez en su historia gracias a la Gobernación de Antioquia, Antioquia la más educada. Pues hoy un día poco productivo en cuanto a cosecha de medallas y buenas participaciones de los colombianos, pero se espera que mañana regresen las emociones y precisamente estará uno de los nadadores con más esperanza en estos Juegos Olímpicos. Pese a quedar eliminado en los 100 metros de espalda y los 200 metros mariposa, Omar Pinzón, el nadador bogotano, llega mañana a su especialidad, los 200 metros de espalda, en el cual espera realizar una buena actuación. Gracias al apoyo que he tenido la mejor preparación que he tenido en mi carrera deportiva y tengo la confianza y la seguridad de que van a haber cosas muy grandes, que vamos a dejar el nombre de Colombia muy en alto y Dios quiera poder traerle un metal a Colombia en estos Juegos Olímpicos. Omar Pinzón pues es el único nadador que queda en competencia por ahora por Colombia en estos Juegos Olímpicos de Londres 2012, así que estaremos entonces muy atentos a cómo poder hacer su participación mañana en los 200 metros espalda, su prueba. Esa es la mejor en la que se desempeña el nadador bogotano. Esta es toda la información por ahora en este avance. Más adelante llegaremos con nuevos detalles de este cubrimiento especial de Teleantioquia por primera vez de unos Juegos Olímpicos gracias a la Gobernación de Antioquia. Por ahora continúen ustedes con la programación de nuestro canal. Antioquia en los Olímpicos. Patrocina Gobernación de Antioquia. Antioquia, la más educada, le apuesta al talento y a las capacidades de nuestra gente. Raúl Guarín, muchas gracias y seguimos pendientes más adelante de todos los informes, porque Antioquia está en los Olímpicos. Julio César, hablábamos ahora en la encuesta sobre varios factores que pueden ser predisponentes para que ese factor normal que es la timidez se pueda complicar y se pueda volver patológico. Hablemos de este primero, la comparación con los otros. Puede repercutir el estar comparando permanentemente, incluso cabe aquí en esta pregunta hablar un poco sobre aquellos hermanos y por eso decimos es una condición innata, algunas veces o muchas veces con ese factor biológico muy marcado, sin embargo podemos ver unos hermanos, el uno muy extrovertido, como decías, hacia afuera, el otro tímido, introvertido, entonces se tiende muchas veces a comparar, o lo que decías ahora sobre aquella madre que es muy extrovertida pero tiene una hija, un hijo muy introvertido o tímido. Esas comparaciones pueden generar complicaciones. Las comparaciones, claro, porque obviamente cuando el padre o el educador o la familia en general compara, está diciéndole al niño, ve, no queremos que llegues hasta aquí, sino queremos que llegues hasta acá. O sea, le está colocando un criterio que a veces excede el interés del niño. Puede que el niño lo pueda hacer, pero no le interesa. O a veces excede la capacidad o la habilidad del niño, ¿no? Entonces, obviamente, si yo debo hacer algo para lo cual no tengo una habilidad o una fortaleza, pero tengo una fortaleza en otro, entonces me genera ansiedad, ¿no? Si a mí me dicen, ve Julio, tienes que correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos, pues a mí me va a dar una ansiedad, y más si estoy en el estadio, sí, porque yo no tengo esa capacidad. Entonces muchas veces los adultos generan aprehensión, temor, inhibición en los niños, porque el criterio está muy alto. Estamos con unas expectativas muy que sobrepasan altas, esas fortalezas. Completamente, sí. Y porque los padres a su vez no solamente comparan al niño, sino que se comparan entre sí con los padres del vecindario, de la escuela,
y de pronto el niño puede que eso que quieren lo haga, pero si le damos 6 meses más, un año más, una experiencia más, y el niño llegará, ¿no? Los papás a veces somos afanaditos para esas cosas, lo que dices, estamos viendo al vecinito del lado que hace, y este por qué no, y este por qué no saluda, y este porque sí puede hablar y sonreír fácilmente. Muchas veces esas expectativas irreales o comparar con el vecinito tiene una repercusión alta y no nos damos cuenta. Sí, claro, y sobre todo porque nos centramos en que el niño dé respuesta, no en el proceso que conduce a la respuesta. Es decir, un niño que a mí estaba conversando ahorita con la profesora, porque decíamos, pero ¿cómo presionan a los niños a hablar cuando es evidente que su rostro, que sus ojos lo que expresa es pánico? Sí. Entonces, ¿por qué no brindarle como confianza y el niño cuando se va relajando, que va, digamos, como esbozando una sonrisa, que los ojos son más serenos, la actitud del cuerpo, entonces uno empieza pues como a esperar que hable, pero no inmediatamente en el terror y en el pánico. Es importante que empecemos a entender la timidez como una característica, como un factor temperamental, y que se empiece a manejar. Siempre pretendemos en el aula de clase, en familia y en distintos ambientes que el niño esté siempre expresando abiertamente. Aprendamos, entendamos esto tan importante que nos dice Julio de darles tiempo, de saber que todos los niños son diferentes y tienen distintas fortalezas. Yo quisiera saber qué nos dicen ustedes. Empecemos, Juan Diego, por ti. Hablemos un poco de eso que estamos planteando sobre las comparaciones, y me gustaría, que me contaras tus experiencias en el colegio, y ahorita me decías, por momentos y por etapas sentí timidez y de pronto algunas dificultades. Cuéntanos un poquito. Sí, la profe Natalia y don Julio hablaron de algo muy importante que es el temperamento de la persona introvertida. Por etapas, yo pienso que uno empieza en primaria. La verdad es que la diferencia entre primaria y bachillerato son dos mundos totalmente diferentes. Y una vez se entra en primaria y bueno, los cambios de salones, como la profe Natalia comentaba, hay veces lo hacen a uno, no lo hacen estrechar lazos con los ¿A ti te pasó en algún momento en particular que algún cambio de un año a otro en el que se revolvieran todos y no tuvieras a los mismos amigos que tenías el año anterior, te afectara, te preocupara? Sí, de hecho es que eso es algo que siempre hacen en los colegios públicos, sobre todo. Siempre cambian los estudiantes, y personalmente sí, en primaria lo viví, y siempre es difícil uno volver a entrar a un salón que ya está muchas veces polarizado en grupos, en maneras de comportarse que tienen los estudiantes que ya tenían un entorno establecido. Entonces uno entra y a veces lo ven como el intruso, como la persona que... Cuando se conservaron ciertos grupitos y tú llegas como nuevo, digamos, a ese grupo. Exacto. Entonces a veces uno sí recibe mucho rechazo, críticas de parte de las personas a las que... De personas un poco prejuiciosas que lo tienden a uno a tachar, a señalar. A señalar, y la comparación es algo que no solo los estudiantes entre nosotros practicamos, porque es algo que ya está tan arraigado como al vivir que entre nosotros mismos nos comparamos, sino que eso es propio del sistema, propio del sistema educativo, del sistema en general en que vivimos. Por hablar un poquito ya más de economía y política del capitalismo. ¿Cuál sería entonces esa sugerencia que tú le harías al sistema, que le harías a las instituciones educativas? ¿Qué piensas tú como estudiante que sería algo adecuado, provechoso, para que esos cambios no sean traumáticos, para que esos cambios al contrario puedan beneficiarlos a ustedes en su desarrollo? ¿Qué dirías? Ahorita comentaban sobre el aforo o el número de estudiantes que hay en cada salón. Eso sí incide mucho, definitivamente es mucho más amigable usted entrar a un salón y encontrar 20 personas, a entrar en un salón y encontrar 40. Eso incide mucho. Igualmente en el modo de enseñar. Yo pienso que hay una dirección que todos los colegios debido a un sistema educativo de pronto pobre. Hay un contexto y los estudiantes tenemos que aprender de este modo, porque esa es la manera en que la mayoría aprende. Entonces, si usted no aprende así, búsquese por otra forma cómo aprender. Y si vos no aprendes así, entonces ahí empiezan las preguntas, uno trata de hacer preguntas, pero ya los otros compañeros
Si lo vamos a poner un poquito más concreto, podríamos decir, por ejemplo, que alguien aprende y sabe expresar lo que aprende oralmente, pero otro chico o chica puede expresarlo por escrito porque siente miedo, y muchas veces no se trata precisamente de las capacidades intelectuales, cognitivas, sino sencillamente de esa manera en cómo puede expresar su conocimiento. ¿A eso te refieres? A cómo podemos expresar lo que conocemos, lo que nos enseñan. Muchas veces el tímido se bloquea y es importante que ese docente o que esa persona que está acompañándolo aprenda a entenderlo y le dé la oportunidad de saber expresarlo a su manera. ¿Eso es a lo que te refieres? Bueno, quiero hablar también con Johan. Johan, ¿tú tienes alguna experiencia en tu vida escolar que haya marcado algún punto importante de tu vida y que tenga que ver con esto? Por ejemplo, el cambio de salón, o que en algún momento hayas sentido temor de hablar y presentar alguna evaluación oralmente. No sé, cuéntame un poquito tú. Pues, como lo decía el compañero, lo de el cambio de primaria a secundaria es totalmente, pues, un mundo diferentes. Y además sumándole el cambio de colegio, ¿cierto? Porque pues se tienen diferentes personalidades en los colegios. Sí. Entonces uno, por ejemplo, llega nuevo y te están juzgando sin conocerte, simplemente por tu físico o por la primera vista. Entonces no te dan la seguridad y la confianza para hablar. ¿Sientes, por ejemplo, que podría ser una buena labor del grupo educativo, de la gente que administra el colegio, hacer una, no sé, una integración, presentarlos? ¿Cómo es ese primer día? Hablemos de ese primer día cuando pasamos de primaria a secundaria, a bachillerato, y de pronto llegan los chiquitines de sexto y se sienten allá chiquitos frente a todos esos grandototes, y como tú dices, nos sentimos de pronto mirados, eso nos da inseguridad. ¿Qué dirías? Claro, siempre cuando pasamos pues a secundaria nos sentimos como vulnerables, ¿cierto? Porque somos los más chiquitos del colegio y todo eso. Y lo de la presentación pues sí se hace, pero pienso pues que no se hace de una manera así, conocer la persona a fondo, conocer todos sus valores, su personalidad. Simplemente es el nombre y ya, pero de ahí... Diga su nombre y ya. Sí. A veces hay instituciones que hacen algo lindo, y es que algunos mayores apadrinan a los menores, entonces logran tener una relación de protección, así los chiquitos se van a sentir como más tranquilos. Podría ser de pronto alguna de las sugerencias, algunas de las instituciones, y ahorita ustedes me pueden contar, Julio y Natalia, un poco más de estrategias, porque sí me parece, según lo que ellos me cuentan, como algo abrupto. Se van acostumbrando y se adaptan porque se adaptan, pero al que le quede difícil, entonces, ¿qué va a hacer? David, cuéntame un poquito sobre lo que tú piensas y han dicho tus compañeros y cuál ha sido tu experiencia. Bueno, lo que yo pienso es que de pronto llegar a un salón nuevo en el que uno no conoce a nadie, y de pronto hay muchas personas sobredominantes que están con los ojos encima de uno, o de no tanto de uno, sino de las personas nuevas, de las personas que más demuestran como el nivel de timidez, es muy maluco. Y de pronto una forma de ayudar los docentes a los estudiantes sería el trabajo en grupo es muy fundamental, porque así se desempeñan y empiezan a estar en comunidad. También pienso que de pronto al llegar a secundaria, uno sí, listo, es el menor del grado de secundaria, y cualquier cosa que tú hagas, los mayores van a estar con los ojos encima de ti. Y no van a llegar, ¿qué te pasó? Te ayudamos. No, se van a burlar casi siempre de uno. Los docentes pueden ayudar mucho en eso, en darle confianza, ayudando, explicando, y también criando a los, pues, dando un ejemplo, los jóvenes de 11 ayudando a los más penosos. Sí. No solo los más grandes, los adultos, debemos ayudar en frente a la timidez, sino también nosotros los adolescentes en ese tema. Claro, porque hay una relación de cercanía. Si un chico más pequeño encuentra esa confianza, que uno más grande le ayude a que se sienta seguro, amigable en ese ambiente, pues puede servir muchísimo. Yo quiero que hablemos más adelante, vamos a pasar a unos comerciales, y que hablemos de esos niños y niñas tímidas que muchas veces
son vulnerables, son frente de burla, son frente de ataque y muchas veces no tienen esa capacidad para defenderse, para hablar, porque precisamente están tan hacia adentro que no expresan esos ataques que vienen del exterior. Vamos luego de los comerciales a entrar en zona interactiva para recibir sus llamadas y sus comentarios. Tengan estos números presentes, 232-4604 y esta línea gratuita nacional 018 515 015. Vamos a unos mensajes y ya volvemos. (232-4604-018000 515 015) son nuestras líneas. Entramos en zona interactiva. Quiero comentarles el caso de Jimena, que nos escribe y nos cuenta lo siguiente. Su niño de 11 años, ahora está en sexto, cambió de institución educativa porque quería mejorar, en su familia pensaban, el rendimiento académico. Sin embargo, con este cambio, Julio está presentando bloqueo, timidez, está sintiendo seguramente ansioso y la madre está muy preocupada. Dice que antes no presentaba estos rasgos ni que había notado nada. Está pensando en este momento en devolverlo nuevamente a la institución a la que antes pertenecía. ¿Qué le podrías decir a esta madre que se llama Jimena? Bueno, obviamente pues hay mucha información que uno quisiera también recoger, sí, pero habría que mirar varios aspectos. Uno, el niño funcionaba bien antes, ¿no? Socialmente, estaba integrado, entonces es la primera experiencia de traslado escolar, listo. Y entonces uno tendría que mirar, bueno, es un niño que ha sido un niño tímido y que en ese ambiente había ido construyendo como su nicho, el hábitat donde él está completamente serenito, y que cuando pasa a otro ambiente pues se le dificulta. Eso sería una de las cosas de mirar. Y lo otro de mirar también es la dinámica en el otro colegio, la dinámica en el aula, la dinámica social es facilitadora, es prosocial, hay compañerismo, o hay situaciones de pronto que a veces no percibidas o no controladas por los profesores o el colegio en términos de acoso, de bullying, que a veces se hace de una manera muy vedada, ¿no? Sí. Entonces, no, es que tú no pateas bien la pelota, entonces tú no estás acá, pero no le dijo nada, ni le dijo, ni lo golpeó, ¿no? Pero se van excluyendo. A veces incluso antes hay una estrategia muy buena, y es que los niños en los colegios no tienen la oportunidad de socializar uno a uno, sino que siempre es en el grupo, media hora de recreo y después mira el tablero y entonces no hay un cara a cara entre ellos, ¿no? Y para estos niños a veces he visto yo con los padres que si uno invita a un niño del salón a la casa, no el grupo pues porque eso se sí, vuelve un despelote, sí, pero uno invita a un compañerito y pasan el día, entonces el niño como está en una situación uno a uno puede estar en otro escenario jugando, compartiendo y cuando ya vuelven otra vez al colegio ya al menos el niño empieza a ver que hay un niño con el que es más afín, con el que jugó, con el que él fue el anfitrión y eso empieza a abrir, ¿no? Yo diría que es como hacer ese tipo de experiencias antes de devolver, porque para el niño a veces es como yo no fui capaz, ¿no? Sí. Aunque muchos niños quieren es devolverse donde están sus compañeros. Y si él tiene éxito con ese niño y con los otros, pero pese a eso siguen existiendo, digamos, como malestar, pues ya devolverlo, pero el niño habría tenido para entonces una experiencia exitosa social con otros niños. Muchas gracias, Julio. Vamos a recibir a María Ismenia, que nos llama desde Manrique. Buenas tardes.
Buenas tardes, mi niña, Dios les bendiga y los felicito a todos. Un saludo para todos los presentes y los oyentes, porque es un programa maravilloso que nos instruye a muchos. Bueno, muchas gracias por su saludo. Usted siempre está con nosotros, una televidente fiel. Muchas gracias. Mi amor. ¿Qué nos quieres preguntar o contar, Mi amor, Marismeña? quiero preguntarles y hacerles un comentario acerca de mi nieta que ingresó a primero. Sí. Ella ingresó, digamos, a principio de año muy entusiasmada, contenta, animada, ya no quería perderse día de clase, pero ahora a estas alturas hay un compañerito que le quita las monedas que lleva y los algos, o sea, el refrigerio. Sí, y entonces ella le está cogiendo pereza y ya no quiere pues ir a clase, que porque el compañerito está encima de ella. Se habló con la profesora y pues a ver qué posibilidad había de invitar la mamá y el niño como a que compartieran en casa de mi nieta para, digamos, entrevistarlos y preguntarles el por qué el niño le quita todo lo personal de ella, o si es que el niño está viviendo violencia en casa, o que como para que tuvieran un acercamiento. Pero la profesora pues no ha ayudado en nada. Entonces, ¿qué podríamos hacer como para tener un acercamiento, digamos, a este niño y que no se genere violencia en estos colegios? Marismeña, muchísimas gracias por tu llamada y por tu pregunta. Pasaría a hablar contigo, Natalia, en tu calidad de docente. ¿Qué podrías decirle a nuestra televidente? Como docente, intermediar, ¿cierto? En el sentido de que hay que negociar con los niños. Y en la niña, pienso que lo que hay que fortalecer es esa autovalía, ¿cierto? Desde la casa, fomentar la autovalía de que ella no es aceptada desde esa parte, o sea, que ella no tiene que darle nada a nadie para ser aceptada. El autoesquema, el concepto, la aprehensión de sí mismo es muy importante en el niño desde sus primeros años. Entonces la niña desde casa debe ser fortalecida en la autoestima. Y en la escuela, la docente lo que debe hacer es una intervención acerca de las negociaciones, ¿cierto? Si este niño le está pidiendo algo a cambio de su amistad, ¿le conviene o no le conviene? Si ella le da la moneda, ¿él qué le va a dar a cambio? Porque es un interactuar diario, ¿cierto? Yo te doy, tú me das. Y es ese juego de roles de esa satisfacción de yo darte, porque te estoy dando de mi felicidad, pero tú qué me das a cambio, ¿cierto? Lo que nos dice Marismeña, Julio, tiene que ver mucho, Natalia también. No sé, ella decía, no es que le pida a cambio, sino le quita. No sabemos realmente cuál es la situación. Es muy importante como entrar pero también la niña no se está sintiendo aceptada. Sí, no se está la niña es niña y no tiene problemas, sino que no está siendo fortalecida desde la parte de la autoestima, desde la parte de la asertividad, desde los derechos humanos, de que yo tengo que defender mis derechos. Yo quiero volver para no alterar los tuyos. Claro, quiero volver aquí a esta parte en la que hablaba de los niños que de pronto pueden ser vulnerables o están siendo atacados. De pronto aquí entramos en otro tema, pero Julio, esa parte tiene que ver algo con la timidez, cuando no se es capaz de expresar, de defenderse, y cuando hay alguien que encuentra a un chico o una niña como un punto álgido para entrar ahí, ¿qué podríamos...? Todas esas experiencias escolares, sí, cuando uno conversa con adultos, incluso con profesores, y les dice, bueno, hablemos de las experiencias positivas de la niñez que los marcaron en la escuela y las experiencias negativas, pues los profesores lloran y pueden ser situaciones de estas, ¿no? Porque esas situaciones, de pronto desde la mirada del adulto, son como cosas de niños, pero para ellos son un problema enorme, ¿no? Entonces pensemos en el caso de la televidente, sí, es una niña, las niñas no son tan agresivas como los niños en general, ¿no? Entonces un niño es un poco más intimidador, ¿no? Estoy de acuerdo completamente, aunque sea niña o sea niño, varón, pues tienen que fortalecerse, porque sí, vamos a encontrar a lo largo de la vida personas, pues como se dice popularmente, montadorcitas y todo lo demás, y ellos tienen que aprender a ser asertivos, es decir, a utilizar unos medios adecuados, no violentos, para resolver sus problemas. Y yo he encontrado, por ejemplo, en las niñas o en esos niños que son pequeñitos, que dicen, no, pero es que yo no tengo toda la fuerza, pero tienen una capacidad verbal ni la berraca, que cogen y empiezan a hablar y el otro se queda como aturdido y empiezan ellos con la palabra a poder.
Entonces, a veces hay cosas que se pueden hacer en los colegios con ellos pequeñitos y es, por ejemplo, qué es lo que la niña debe hacer o decir que no ha hecho, y con los profesores o con alguien en el entorno escolar, ensayarlo, practicarlo con la niña, la voz, como si fuera una representación teatral, y luego buscar el espacio en que, sin que la niña sepa que la están observando, y sobre todo el niño que está acosando, facilitar que se produzca eso que se ensayó, pero que le mostraría a la niña, lo resolví, tuve éxito, y ganen confianza y en autoestima, ¿no? Así pero eso necesita... esto que nos decía Natalia, o sea, la expresión corporal, claro, importante. Si un niño no tiene buenas herramientas para la comunicación, él no va a ser asertivo, no va a saber decir no, él no va a saber decir sí, él no va a saber si le conviene. Por eso la reflexión a través de técnicas y ejercicios en el aula son muy importantes, y luego la asunción de roles, pues eso nos va a facilitar el camino para que el niño tenga habilidades sociales y pueda interactuar con el par. Qué importante aquí, si hay docentes allá en casa escuchándonos, son los facilitadores, son aquellos que pueden ayudar a que estas situaciones se puedan fortalecer y que estas situaciones se saquen aprendizajes, de manera que la responsabilidad bien grande está en aquellos docentes que observan esas situaciones y naturalmente en familia, para que también estemos pendientes, como lo está María Ismenia, y queriendo resolver esa situación en conjunto con la compañía de la institución educativa, del colegio, de la escuela. Vamos a recibir a Tatiana Moreno, que nos llama desde Castilla. Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Tatiana, gracias por llamar. Chica, mira, tengo una pregunta. A ver si la timidez, porque también muchas veces se dan los profesores, en el sentido de que, por decir, no se desenvuelvan bien en el aula, sino que se desenvuelvan como más fácil dictando un tema a los estudiantes de un texto, no como personalmente ellos lo que entienden en el tema o lo que estén dictando de la clase. Ahorita hablábamos, Tatiana, y decíamos que la timidez es una condición normal, tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con una herencia biológica. Solamente cuando ya esa timidez sobrepasa los límites, incapacita a la persona para poder desempeñarse en un ambiente cotidiano, pues entonces sí estamos hablando de una patología. ¿Qué podrías decirle, Julio? ¿Qué podrías decirle tú como docente? No escuché muy bien la pregunta. Bueno, ella decía, ¿por qué se puede dar también en el docente que sea tímido? Porque prefiere, sí, en los docentes. En uno. En un docente, sí. Yo le explicaba de todas maneras a nuestra televidente que el proyecto de vida. Yo le decía a la televidente, no, y ella hacía otra pregunta. Le decía yo a la televidente que tiene que ver, y ya habíamos definido la timidez como una condición normal, solamente es incapacitante cuando hablamos de que sobrepasa los límites de desempeño en las actividades cotidianas y diarias. Entonces ella decía, porque el docente de pronto puede preferir dictar desde el texto y no desempeñarse, digamos, desde la oralidad espontánea. De pronto sí puede haber fortalezas y digamos, vocaciones que tengan que ver más con el ser extrovertido o el ser introvertido o tímido. Julio y Natalia, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, les cuento. Un docente puede ser tímido, claro. Es decir, la timidez no es un problema en sí mismo, como se ha aclarado acá, y la timidez no necesariamente hace que la metodología sea aburrida. Esas son dos cosas distintas. Yo he tenido docentes, les he escuchado, les he visto la clase con niños, y son tímidos, pero hacen una actividad agradable, con música, cantan, bailan, se mueven alrededor del salón, porque es que una cosa es lo tímido y otra cosa es digamos, la clase aburrida. Ahora, hay docentes, dependiendo de las materias que brindan, que necesitan más concentración. Por ejemplo, muchos físicos, no voy a decir que todos los físicos son tímidos, pero la timidez ayuda al físico, ¿sí? Se concentra, le da más vuelta, vuelve sobre lo mismo, y entonces esa timidez más acorde con eso. Distinto, digamos, a un profesor que es más de sociales, que entra en la polémica, la discusión, mueve grupos. Entonces, diríamos que un colegio adecuado debe tener muchas personalidades, personas tímidas, introvertidas, claro, extrovertidas, pues lo que es un grupo humano. Sí, voy a pasar a una nota de recomendados, se nos está acabando el tiempo, veamos esta notica que nos pone en conexión con estos recomendados.
Sergio, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, Sergio en el chat nos pregunta sobre si existen estrategias, terapias, entrenamientos, Julio, cuando ya hablamos de una timidez patológica. Bueno, a ver, una timidez patológica, ¿me estabas preguntando? Sí, bueno, claro. Listo. Una timidez patológica ya entra en el campo de la psicopatología, ¿no? Por ejemplo, la fobia social. Sí. La fobia social es el temor a ser el centro de la atención, el foco de la atención, de la mirada de los otros. Entonces la persona se inhibe y muestra temor a estar en un restaurante, a comer, a expresar su idea, porque todo eso lo puede poner en el foco y la persona muchas veces deja de alcanzar objetivos en la vida por eso. O los niños con mutismo selectivo. Sí. Los niños con mutismo selectivo son niños que si tú los observas en la casa o te prestan un video de la casa, el niño hace payasadas, se ríe, brinca, es un niño común y corriente, pero sale de la casa y el niño no habla con nadie, es temeroso, bastante inhibido, es pálido, con taquicardia, y regresa a la casa y el niño nuevamente es tranquilo. En esos casos se requiere de la intervención profesional, sea de la valoración psicológica, de la valoración psiquiátrica, pero sobre todo no suponer cosas. Yo quisiera, aunque tenemos poco tiempo, con los niños con mutismo selectivo muchas veces se supone que el niño tuvo un abuso sexual, porque si el niño está tan callado es porque hubo un trauma. ¿Y qué trauma tendría ese poder? Un abuso sexual. No debemos suponer esas cosas. Exacto, y entonces empezamos unos procesos que no tienen esa dirección y complicamos más al niño y a la familia. Muchas gracias, Julio. Nos queda un minuto. Quisiera que uno de ustedes, o rápidamente, quien quisiera dar un mensaje hoy a los televidentes, a los docentes, quisieras tú. Yo le diría que David. un ejercicio como contra la timidez, todo el mundo sufre de timidez, el problema no es sufrirlo, sino afrontarla. Una manera de afrontar la timidez es, si te da miedo hablar en público, trata de hacerlo. O sea, no te quedes ahí estancado. O si te da miedo entrar a tal grupo, a tal sociedad o estar en un restaurante comiendo, inténtelo, vaya, practíquelo, vaya, practíquelo, vaya desarrollando. Ponerse retos. Eso, como afrontando el problema para poder resolverlo. Bueno, te agradezco muchísimo esa intervención, muy valiosa esto que nos estás diciendo. La opción más votada en la encuesta por los televidentes es que una educación basada en la comparación con los otros puede tener que ver mucho con esa timidez extrema. Se nos acabó el tiempo. A todos muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Red Vital, y a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen de nuevo mañana a las 3:30 de la tarde en su espacio educativo de Red Vital. Nos vemos, hasta la próxima. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos hoy en directo. Estaremos hablando sobre un tema muy interesante que le interesa tanto a padres de familia, docentes, niños, adolescentes. Estaremos hablando sobre la timidez escolar y hablando un poco sobre ese silencio y miedo que a veces pueden sentir los padres de familia frente a esa condición de un niño tímido. Para iniciar, quiero contarles que la timidez puede ser sencillamente una condición de temperamento, una condición innata que puede ser manejada de manera que no se convierta en una patología. Es algo normal, pero vamos a analizar hoy en el programa si hay condiciones del entorno, del medio ambiente,
que pueden repercutir en que un niño o una niña tímida conviertan esta timidez en algo patológico, pero también muy importante hablar sobre esta condición como una condición normal que si se desarrolla dentro de un entorno, un ambiente adecuado, no tiene absolutamente ningún problema. Vamos a empezar nuestro programa de hoy viendo una nota en la que Abdiel Mateus Herrera, un joven de la institución educativa San Roberto Bellarmino, nos cuenta cómo ha ido superando la timidez. Para mí la timidez es más que todo como esas cosas que uno le impiden realizar lo que uno como más desea, no por miedo a que uno las haga mal, sino por miedo como que al rechazo o a lo que le digan o a lo que le hagan a uno, por el simple hecho de tener una idea o una opinión. Generalmente se manifiesta con el miedo escénico muy representativo en los muchachos. La capacidad de argumentación se reduce al máximo, bien o mal, o puede ser, o principalmente por problemáticas que traen del entorno social que ellos en los que conviven. Yo siempre más que todo procuro hacer las cosas cuando ya tengo la total certeza de lo que hago. Pues yo desde pequeño siempre he sido muy cauteloso a la hora de hacer las cosas, pues por el lado de mi familia siempre recibí un apoyo, así como cosas tímidas más que todo en el colegio de pequeño. Bueno, cosas así, por ejemplo, algo así que me acuerdo fue coro que en segundo, que yo no sé qué era lo que estaba haciendo, creo que era una tarea de artística y yo estaba haciendo un dibujo y unos compañeros empezaron a burlar, pues no sé si fue por timidez, yo no sé, me quedé callado, pues no sé, en esos momentos así, pues más que todo fue de pequeño, yo de grande pues ya he sido cauteloso, pero cuando hago las cosas las hago cuando ya tengo la total certeza. Las capacidades que él maneja son muy altas, pero de pronto ese miedo escénico, entre comillas, que él ha manejado o que manejaba, se pierde en espacios como estos. En zona interactiva recibimos sus preguntas y ya les voy a dar cómo entran al chat para que de una vez vayan entonces haciendo sus comentarios y si quieren sus preguntas también, que aquí estaremos para responderles. Estos jóvenes son Juan Diego Quiseno. Hola Juan Diego, bienvenido. Buenas, muchas gracias por la invitación y la idea es aportarte un poquito de la visión de los jóvenes que somos realmente los más afectados. Bueno, muchas gracias por acompañarnos Juan Diego, muy interesante. Johan Duque también nos acompaña. Hola Johan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros aquí en Red Vital. Y David Steven González. David, ¿cómo te va? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Acá estaremos hablando sobre la timidez y aportando lo que más pueda. Bueno, les agradezco mucho su compañía. Julio, yo iniciaba hablando y diciendo que la timidez era una condición normal, no podemos hablar de timidez como una patología. Sin embargo, los padres, los docentes o muchas personas encargadas de la educación de niños, niñas y jóvenes nos preocupamos muchas veces porque los vemos tímidos, de pronto no muy participativos. ¿Qué es exactamente la timidez? ¿Cuándo podemos hablar de un patrón normal y cuándo podemos hablar de una patología? Bueno, empecemos por lo simple. Timidez viene de temor, ¿no? Entonces lo que predomina en una persona tímida es el temor, ¿ya? Pero la timidez que todos sentimos es una emoción universal de todos los seres humanos. En unas personas va a estar más acentuada que en otras. El problema de la timidez no es en sí misma la timidez, sino que la timidez paralice, que la timidez abarque, digamos, o frene como el desarrollo. Es que uno puede hacer que esos problemas se disminuyan o se desaparezcan. Abdiel nos hace una muy buena ilustración para entrar en contexto. Vamos a entrar en este momento en la consulta para hacer todas las preguntas al respecto de este tema que tiene que ver con la timidez, con el desempeño escolar, con el desempeño en la familia, con todo lo que tiene que ver con el mundo social de los jóvenes, los niños y las niñas. Entramos en la consulta. Quiero presentarles a Julio César Cardona.
Él es neuropsicólogo infantil y está acompañándonos para responder todas esas inquietudes que tenemos al respecto. Julio César, bienvenido a Red Vital. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los televidentes. Y bueno, estoy a sus órdenes en lo que pueda colaborar. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. También nos acompaña Natalia Barrientos, ella es docente de la institución educativa San Roberto Belarmino, licenciada en Educación Especial. Natalia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y nos acompañan tres jóvenes de esta misma institución educativa que nos van a contar un poco sus experiencias, tanto en el desempeño académico como en su vida familiar y social. Ellos ahorita me decían que había momentos o etapas de su vida en las cuales se habían sentido tímidos, y a partir de esos testimonios que ellos nos narren hoy, del testimonio de Abdiel, podemos empezar a hacer preguntas para que ustedes también vayan teniendo su listica en casa más adelante cuando entremos. Espacios donde él se siente libre, donde nadie lo obliga, donde sus objetivos con la huerta son más por convicción que por obligación, y se genera ese espacio. Si ellos están sumergidos en un espacio adecuado, donde se sienten libres de interactuar, también se van a sentir libres de hablar. Yo siempre he intentado una vaina con los compañeros que de vez en cuando me piden así ayuda, como para discursos o cosas así. Yo lo que más les digo es que usen como el control de las manos, para, o sea, mejor dicho, para enfocar lo que uno quiere decir por medio de las manos. No es centrarse solo en la palabra, sino usar los aspectos de las manos y los ojos para desenfocar como esa, no pensar lo que los otros dicen, sino ir diciendo lo que uno piensa. Lo más importante y lo que yo más busco, especialmente con jóvenes como Abdiel, como Miguel, como muchos estudiantes que uno reconoce con alta potencialidad y con altas capacidades cognitivas, entre comillas, es invitarlos a que hagan parte de proyectos, en mi caso, proyecto ambiental y científico. Cuando ellos hacen parte de los proyectos es cuando uno se da cuenta de esa capacidad que ellos tienen de argumentar y generan una pérdida de miedo escénico en el cual uno se asombra. Hay que verlos cuando se sumergen en algo que les gusta, ya ellos no son los que escuchan, sino los que proponen, sin miedo. Mira, así como mensaje para todo el mundo, o sea, lo que uno hace o desarrolla son cosas que uno decide, pero más que todo, para que esas personas suelten la timidez, centrarse en la familia, o sea, no creer que la familia está fuera del tema, sino unificar a la familia, porque muchos creen que pueden quedarse con el problema solos, no actuar. Eso es, o sea, mejor dicho, cooperar con la familia, porque lo que yo hago con la granja es algo que a mí me gusta, es como un hobby, pero en sí los problemas uno los puede calmar desde la casa, porque uno desde la casa es que le enseñan desde la casa.